Hola a todos, bienvenidos al canal MeteoWindy, espero que estéis bien. Hoy lunes 21 de junio queremos contestar una pregunta que algunos de vosotros nos habéis hecho en el vídeo anterior de esta mañana y estaba relacionado con la posibilidad de que se forme un ciclón tropical en la zona del Golfo de México para los próximos días. Y sobre todo porque el modelo GFS es el que parece ser que indica la posibilidad de la formación de ese ciclón, incluso un huracán, como vais a ver a continuación. Pero quiero mostraros exactamente qué credibilidad podemos dar a estos pronósticos que son a tan largo plazo. Y es por eso que, mirad, os tengo preparado aquí diferentes previsiones, pronósticos que ha hecho el modelo GFS en los últimos días. Y así de esa manera vosotros mismos podéis ver claramente si se le debe o no dar credibilidad a ciertos pronósticos cuando son muy a largo plazo. Y como vais a ver, hay que ser muy prudentes y este vídeo creo que os lo va a dejar muy claro. Si lo vais a ver hasta el final, vais a entender perfectamente cómo tenemos que ser muy cuidadosos con los pronósticos. Incluso, fijaros lo que os voy a decir, incluso a 4 días ya tenemos que ser muy precavidos. Imaginaros un pronóstico para el día 30 o para ya primeros de julio. De hecho, os digo esto de que hay que ser muy precavidos porque, como sabéis, el Centro Nacional de Huracanes hace unas horas decía que aquí en la zona del Pacífico había una zona que podría ser propensa a la formación de un ciclón tropical o una zona por lo menos de baja presión, y sin embargo ahora esas expectativas en las próximas 48 horas por lo menos las ha quitado. O sea, él mismo evidentemente va cambiando sus pronósticos a medida que va viendo las actualizaciones de los modelos. Luego, fijaros, si para 5 días ya el modelo claramente cambia y el Centro Nacional de Huracanes rectifica, ojo, no quiero decir con esto que no haya la posibilidad de que se forme aquí un ciclón tropical, ahora también lo vais a ver. No quiero decir eso, aquí simplemente nos dice el Centro Nacional de Huracanes que en 48 horas no hay expectativas, pero ¿y en 5 días? Vamos a verlo. Entonces, lo que quiero haceros ver es lo difícil que es este asunto. Mirad, en primer lugar, si nos vamos a Windy, mirad, yo lo que siempre hago es lo siguiente, os digo mi método, este es mi método. Yo pongo el modelo ICON, que no va más de, como estáis viendo aquí, 4 o 5 días, y ya está. Si yo veo que el modelo ICON me dice que, por ejemplo, aquí va a haber un ciclón tropical en la zona del Pacífico, vamos a suponer para el viernes, que se puede formar algo, algún tipo de ciclón. Si el modelo GFS me dice lo mismo, pero ya en la última actualización me dice que con mucha menos intensidad o probabilidad, ojo aquí. Y si el modelo europeo me dice que sí, pero este es el pronóstico que he hecho esta mañana, cuando se actualice lo más seguro es que cambie y que le dé también menos probabilidad, ya me está diciendo que las probabilidades que veíamos, que nos decía el Centro Nacional de Huracanes para los próximos 5 días, están empezando a bajar. No quiere decir que no se vaya a formar, pero que indica que están bajando las expectativas de esa formación. Bueno, eso en cuanto al ciclón que tenemos aquí en el Pacífico y que probablemente se pueda formar. Y ya veremos en las próximas actualizaciones, ya os iré informando sobre ello. ¿Qué podemos decir desde el Golfo de México? Bueno, pues el del Golfo de México, si yo ahora lo pongo para 10 días, me dice el modelo europeo que aquí no hay nada de nada. Y si lo pongo el modelo GFS, me indica, fijaros ahora, que en la última actualización hay aquí una pequeña probabilidad de que se forme algo. Pero claro, fijaros lo que decía el modelo GFS en diferentes ocasiones. Mirad, esta que os vais a ver ahora es la última de las actualizaciones del modelo GFS para este tipo de pronóstico del Golfo de México. Mirad, aunque lo veáis en pequeño, no os preocupéis que ahora voy a hacer zoom y lo vais a ver muy bien. Pero yo lo proyecto para los próximos días y mirad lo que dice. Fijaros cómo indica, ahí lo tenéis. Mirad, ahí lo tenéis. Observar cómo en la zona del Golfo de México me indica que se puede formar algo. Os lo voy a poner para que veáis cómo indica, y se puede formar una especie de tormenta tropical que llegaría por la zona más o menos, en este caso, del noroeste de Florida. Eso es lo que dice la última actualización. Esta es la última. Pero fijaros lo que decía esta mañana. Mirad lo que decía esta mañana. Os lo pongo, os lo paso, y decía, mirad, aquí la tenéis, esta es la de esta mañana, os lo pongo, le damos doble clic, y fijaros que decía que se iba a formar pues un huracán de bastante intensidad, un huracán prácticamente mayor y que entraría por Texas. Eso es lo que decía esta mañana. Por lo tanto, fijaros ya el pronóstico cómo ha cambiado simplemente en 6 horas. De esta mañana, que decía que iba a entrar
por Texas, ahora que dice que va a entrar y con mucha menos intensidad, en este caso por Florida. Vale, seguimos. Vamos a ir ahora al pronóstico del día de ayer. Este es del día de ayer. Si vamos al pronóstico del día de ayer, vamos a ver lo que nos dice. Aquí lo tenemos. Fijaros lo que nos dice. Nos dice el pronóstico de ayer que iba en efecto a formarse en Puerto Rico, perdón, en Cuba, que atravesaría Florida, y ahora fijaros hacia dónde se dirige. Se dirigiría hacia Nueva York. Vale, lo paramos. O sea, es para que veáis los diferentes pronósticos que estamos observando en los modelos. Y ahora vamos a ver el del día 19. Fijaros el del día 19. Pongo el del día 19 y el día 19 me dice, atención, mirad, en el Atlántico se formaría un huracán y ese huracán iría a Puerto Rico, República Dominicana. Vamos a ponerlo, vamos a hacer un poquito de zoom, le vamos a dar doble clic y ahí veis el huracán llegando a Puerto Rico y República Dominicana. Vale, lo paramos, quitamos zoom. Eso es lo que decía el día 19. Y ahora ya, por último, para no cansaros, lo que decía el día 18. El día 18 decía que se iba a formar algo en el Golfo de México, que no sabemos muy bien si llegaría a formarse algún tipo de depresión tropical o ciclón tropical, y observar cómo iría hacia esta zona más o menos del norte de México. Es decir, si os dais cuenta, bueno, esto os he hecho simplemente los pronósticos que da el modelo GFS. Por cierto, esto está en la página AOML. Esta es la página del Laboratorio Meteorológico Oceanográfico del Atlántico. Estos señores, los de esta página, son los que hacen los modelos. Es decir, estos señores son los que hacen el modelo HMON, HWRF o el último modelo, el HAFS, que es el modelo de la nueva generación. Es decir, estos señores son los que hacen los modelos de huracanes para luego después que el Centro Nacional de Huracanes tenga todas estas herramientas y hagan sus pronósticos luego ya con los datos que les dan los aviones, evidentemente. Pero bueno, que estos señores son, podríamos decir, la élite, lo mejor que hay ahora mismo en la formación o el pronóstico de ciclones tropicales. Y claro, ellos se valen pues, del GFS y de todos estos modelos. Pero claro, los modelos de huracanes, como el HWF, el que hemos visto aquí, el HWRF o el EMON, o el HMON, estos modelos no van, por ejemplo, a 7, 10, 15 días, como va el GFS. El GFS sí que se atreve a hacer un pronóstico para el 3 de julio. Pero bueno, como estáis viendo claramente, ¿a cuál de todos esos pronósticos que hemos visto hacemos caso? ¿Al del huracán que va a ir hacia Puerto Rico, República Dominicana? ¿Al que se va a Nueva York? ¿Al que se va a la Florida? ¿Al que se va a Texas? Bueno, como veis, todos, absolutamente todos, tienen cierta posibilidad. Es decir, todos son probables. Porque si el modelo ha visto que hay esas condiciones probables, es porque en realidad hay algún tipo de condición que sea probable para que se forme eso. ¿Con cuál de todas estas previsiones nos vamos a quedar? Bueno, es evidente que la última, es decir, la del último día, la que se ha hecho hoy, como es la que está más cercana al tiempo del cumplimiento, sería la que tuviera más probabilidades. Pero si resulta que vemos que tanto cambio y si resulta que vemos que otros modelos como el europeo o el ICON dice que no, pues entonces solamente lo dice el GFS. Y si encima vemos tanto cambio en el GFS, ¿realmente podemos hacer caso? Evidentemente, simplemente entendemos que hay esa pequeñísima posibilidad. Yo le daría a cada uno de esos pronósticos a algunos un 5%, a otros un 10%, a las últimas de hoy les daría un 15% como mucho y poco más. Porque incluso, como estáis viendo, a los pronósticos de para el próximo viernes en cuanto a si se forma o no se forma esta posible tormenta o ciclón tropical en la zona del Pacífico, pues como estáis viendo, claramente ya nos indica que a 4 días el Centro Nacional de Huracanes ya ha rectificado, pues entonces imaginaros, si ellos rectifican, imaginaros pensar para el día 3 de julio qué es lo que puede ocurrir, que se vaya a formar un ciclón tropical en el Golfo de México. Pues evidentemente no tiene mucho sentido ni siquiera planteárselo, os lo digo sinceramente, no tiene mucho sentido ni siquiera planteárselo. Las posibilidades, bueno, pues ahí hay remotas posibilidades. La realidad, hay que ir paso a paso, día a día, y entonces iremos viendo exactamente qué es lo que pasa.
Espero que con este vídeo os haya aclarado esta duda que tenéis y claramente cuál es más o menos la metodología o el método que hay que seguir. Y lo que hay que seguir es actualización a actualización, como mucho 2, 3, 4 días y poco más, y luego ya pues ya iremos viendo exactamente los cumplimientos de todas estas previsiones, que bueno, algunas evidentemente de todas esas que ha dicho el GFS, puede que se cumpla alguna, puede que alguna sea cierta, pero claro, entre tantas como da, entre tantas posibilidades, alguna se cumplirá. Seguro que, claro, alguna se cumplirá, pero ¿cuál? Evidentemente no lo sabemos ahora mismo, o a lo mejor ninguna. Bien, espero que este vídeo os haya gustado, gracias por seguirnos, nos vemos en próximos vídeos, hasta pronto.